La ley de amnistía está a punto de aprobarse en Venezuela. Le falta uno de los dos debates de la Asamblea Nacional y aplicaría para personas que están encarceladas o que tienen procesos por hechos políticos cometidos entre 1999 y enero de 2026. La propuesta de la norma la planteó la presidenta interina Delcy Rodríguez y desde el chavismo dicen que la ley permitirá la paz nacional. Pero el diablo está en los detalles y familiares de presos, ONGs y opositores denuncian que la amnistía no aplicaría para todos los casos, que el Estado sigue sin reconocer que utilizó algunos cargos como traición a la patria o terrorismo para perseguir a quienes participaron en manifestaciones o se oponían al gobierno. En particular, el artículo 7 tiene frenada la discusión, pues le obligaría a los exiliados a regresar a suelo venezolano para acudir a un tribunal y ser amnistiados. Y algunos, como la opositora María Corina Machado, afirman que la idea de la ley surgió por la presión de Donald Trump. Más allá de esto, ¿qué tan completa es la amnistía que se discute? ¿Llevará la paz a Venezuela o significará impunidad? Es lo que discutimos en el debate de hoy de France 24. Le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Ambos están en Caracas. Ellos son Freddy Gutiérrez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un movimiento oficialista, y el colectivo al que pertenece Nicolás Maduro. E Hidalgo Valero, coronel retirado y abogado, presidente del movimiento Defensores Populares, que es una organización de militares venezolanos que están exiliados. Él además estuvo preso en 3 ocasiones. Bienvenidos a este espacio y antes de comenzar, una invitación a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES, y también a que escuchen los episodios de El Debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Diputado Gutiérrez, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de amnistía que se está discutiendo? Hola, bueno, saludos a todos los que nos están viendo desde la República Bolivariana de Venezuela y desde el resto del planeta Tierra, el resto del mundo. Fíjense que la ley de amnistía y convivencia democrática es una ley pues que no es primera vez. Primero hay que hablar de los antecedentes históricos con respecto a una ley de amnistía. En el año 1826, 1827, donde se planteó un movimiento separatista como fue la Cociata, que en este caso fue liderizado por José Antonio Páez, pues el libertador Simón Bolívar en la ciudad de Valencia, luego en Puerto Cabello, decidió, en este caso, amnistiar a todos los que, en este caso, participaron en este movimiento separatista, como fue la Cociata, un movimiento pues, que ocurrió pues, aquí en Venezuela en ese año, 1826. Algo más reciente, historia contemporánea, en el año 2007, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías también pues, generó una amnistía, se aprobó una ley por parte de la Asamblea Nacional y en este caso quienes fueron, estuvieron pues, participando o quienes se le dio libertad por la ley de amnistía de aquel momento fueron los que participaron en el golpe de Estado de abril, 11, 12 y 13 de abril, al igual que en el paro petrolero del 2003 aquí en Venezuela. También fue una amnistía para todas estas personas. Es decir, es algo que no es nuevo, es algo que incluso lo han hecho los revolucionarios en este país y quiero resaltar algo que escuché en la introducción del programa. Desde el 25 de diciembre, del año pasado, el presidente, hoy prisionero de guerra, Nicolás Maduro Moro, junto a su esposa, prisionera de guerra también, fueron quienes empezaron este proceso de liberación de políticos que han cometido algún tipo de delito y están presos por distintos motivos. Eso lo hizo el presidente Nicolás Maduro a partir del 25 de diciembre. Es algo público, algo notorio. No es como se está planteando de que por presión de Donald Trump, no. El presidente Nicolás Maduro ha sido el primero que siempre ha demostrado, pues, dar o indultos presidenciales, en este caso, bueno, la liberación de estas personas que por algún hecho, motivo o algún delito han sido liberados. Ahora, esta ley de amnistía y convivencia democrática lo que representa y lo que va a permitir es que Venezuela esté en paz. Nosotros los venezolanos, los que estamos aquí en Venezuela, queremos definitivamente que ya nuestro país tenga un espacio de reencuentro nacional. Nosotros ya no queremos volver a vivir episodios de violencia política, como fueron las guarimbas, como episodios como el bloqueo económico, episodios, bueno, de esos episodios desastrosos aquí en Venezuela en algún momento, en el municipio de Chacao, que es uno de los municipios
más opositores del país. Bueno, un señor se paró en la plaza y disparó a mansalva. Ese señor se llamó Joao de Gobella, que cometió actos, bueno, de homicidio y de terrorismo contra los ciudadanos venezolanos. Entonces, habría que preguntarte, ¿ese señor es un preso político o es una persona que cometió un delito? Al igual que las personas que colocaron guayas para que los motorizados se degollaran. En Chacao también murieron personas que quemaron vivas, quemaron preescolares, quemaron rutas de transporte, quemaron instituciones públicas, bancos, quemaron apartamentos, quemaron casas. Entonces aquí habría entonces que definir si todos los que están hoy detenidos, los que están privados de libertad, son presos políticos, cosa que yo en lo particular estoy totalmente en desacuerdo con ese término de presos políticos, sino personas que hacían políticas que cometieron algún tipo de delito y hoy están detenidas. Que pueden haber algunos casos puntuales que sí la justicia no haya hecho lo debido. Sí, claro que sí. Eso incluso nuestra presidenta Delcy Rodríguez, presidenta encargada, no presidenta interina, es presidenta encargada, porque aquí en Venezuela, luego de los hechos del 3 de enero, donde bueno, se secuestró a un presidente legítimo en funciones, donde se asesinó a más de 120 personas entre civiles y militares, y se dañaron también instalaciones, infraestructura, servicios de comunicación, servicios eléctricos. Hoy, pues, nosotros no podemos hablar de que ese hecho ha causado un rompimiento del hilo constitucional. No, más bien, quien asume la presidencia como encargada es la doctora Delcy Rodríguez, y porque es así como nos lo dicta la Constitución de la República, que en una falta temporal del presidente o presidenta de la República, el artículo 234 de la Constitución nos consagra y nos da esa autoridad de que es Sí. la vicepresidenta quien asume la encargaduría de la presidencia de la República. Pero tenemos un hecho sobrevenido, que es que un presidente en Diputado. funciones fue secuestrado por un gobierno de una potencia extranjera. Algo totalmente inédito, algo que representa el retroceso en las leyes o en el derecho internacional. Es como que si viviéramos ahora en el Diputado, lejano disculpe, pero lo oeste, interrumpo. donde se tiene que probar la ley del más fuerte, cosa que estamos en desacuerdo. Por lo tanto, el momento ahora es ir a un gran encuentro nacional de diálogo, de Diputado, paz, discúlpeme, lo que es interrumpo. Quiero promovido darle por también el paso Ejecutivo al coronel Nacional. Valero. Discúlpeme, lo interrumpo. Tiene usted toda la Sí, razón claro. y me excuso por mi error. En efecto, es presidenta encargada y no presidenta interina, como usted bien lo explicaba, la señora Delcy Rodríguez. Gracias, diputado, por esta aclaración. Coronel Valero, también le doy la bienvenida a usted a este espacio. Creo que está teniendo algún problema de conexión con nosotros mientras el coronel puede volver a nuestra discusión. Sigo con usted, diputado Gutiérrez, y le quiero preguntar sobre uno de los puntos que usted había mencionado precisamente, y es que esta amnistía no aplicaría para todas las personas. De hecho, en el borrador que se está discutiendo en la Asamblea hay algunas excepciones, como quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. También se incluyen temas de corrupción y de narcotráfico. ¿Qué tan amplia entonces es o no esta amnistía? Sí, lo que pasa es que, fíjate, nosotros no podemos aprobar una ley que colinde con la Constitución de la República. La Constitución de la República, en el artículo 29, es muy clara con respecto a esto. No, en este caso, estarán exentas de esta ley, como tú lo decías, en el artículo número 7, ¿ok? Numeral número 1, que es la propuesta de ley. Recuerda que nosotros aprobamos, primero, en primera discusión, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para poder aprobar una ley, tiene que someterse a dos discusiones. La primera discusión se aprueba, en este caso, el título de una ley y la exposición de motivos. Ya esa fue aprobada, y hay que decirlo, aprobada por unanimidad. Es decir, todos los diputados y diputadas de todas las fracciones políticas que hacemos vida en la Asamblea Nacional, aprobamos esta ley por unanimidad. Es decir, todos los diputados aprobamos la ley. Hay que recordar que hay un gran número de diputados de oposición también en esta Asamblea Nacional, que fue juramentada el pasado 5 de enero del año 2026. Luego, para ser aprobada una ley, hace falta la segunda discusión. Nosotros ya aprobamos el artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y por petición de la bancada de la oposición, pues se difirió la discusión o la segunda discusión de este articulado. Por lo tanto,
nosotros quedamos en el artículo número 7, que es donde vamos a arrancar la discusión, Dios mediante, apenas convoquen la próxima discusión, la directiva de la Asamblea Nacional. Esperamos que sea mañana jueves, pero eso está sometido bajo la convocatoria de la directiva del doctor Jorge Rodríguez, de la secretaria María Alejandra Hernández, cuando vayamos pues, a empezar esta segunda discusión. Aquí hay delitos que están excluidos, como las violaciones graves, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto, como te decía, conforme a el artículo número 29 de la Constitución de nuestra República, también excluido el homicidio intencional, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotróficas, también los delitos contra el patrimonio público. Entonces aquí, bueno, fue donde empezó pues ese debate entre miembros de la oposición, miembros de la bancada de la patria, que somos los que estamos en el gran polo patriótico, y se decidió diferir esta segunda discusión. Hay que recordarte, también recordarle a todos los televidentes de France 24, que nosotros realizamos una serie de consultas públicas. Estas consultas públicas se realizaron en todos los estados y en todos los municipios donde la sociedad civil, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los trabajadores, todos pudieron participar y elevar sus propuestas, sus argumentos. Y bueno, estamos en ese proceso en este momento. Diputado, gracias. Ahora sí podemos conversar con el coronel Hidalgo Valero. Coronel, quiero preguntarle, ¿usted cómo definiría la ley de amnistía que se está discutiendo y qué tan incluyente o no es de las personas que están en las cárceles en este momento? Un saludo muy cordial a todos mis amigos en Colombia, especialmente a los refugiados y perseguidos por haberse salido despavoridos de este régimen dictatorial. Un saludo muy cordial. Yo creo que es indispensable la existencia de esa ley de amnistía. Es una ley que la están haciendo en forma obligatoria, si se quiere, porque ya no era posible por la vía democrática llegar a entendimientos. Lamentablemente, el día 28 de julio ganó Edmundo González por abrumadora mayoría y lamentablemente este señor llamado Maduro, Nicolás Maduro, que tiene dudosa nacionalidad venezolana, el señor se robó las elecciones, vulgarmente hablando en criollo, de tal forma que ya no había forma de recuperar la democracia a no ser de que tuviéramos ayuda internacional. Hemos recurrido nosotros a través de defensores populares 7 informes a la Corte Penal Internacional por graves violaciones a los derechos humanos, pero gravísimas violaciones en forma sistemática y generalizada que ha cometido este régimen. Son muchos, las cifras son alarmantes, las cifras. Coronel, discúlpeme, lo interrumpo. Atropellos, de torturas, de seguimientos. Coronel, discúlpeme, lo interrumpo, le voy a pedir tanto a usted como al diputado que por favor puedan responder las preguntas que les planteo. Yo entiendo perfectamente que los hechos políticos tienen una estructura muy profunda y vienen de mucho tiempo atrás, pero por temas de tiempo les pido que por favor nos concentremos en responder las preguntas frente a la ley de amnistía y no comenzar el debate de hechos anteriores que también hemos discutido en este programa. Le reitero entonces mi pregunta, coronel Valero, y es, ¿qué tan amplia o no es esta ley de amnistía? ¿Está excluyendo a algunas personas? Bueno, hoy recibí el proyecto hasta el artículo 6 y yo creo que se va por la buena vía. El artículo 1, el problema central es que exonera a todos los delitos y falta los hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley. Nosotros habíamos hecho algunas objeciones respecto a la ley. El artículo 6 en particular planteaba que solamente se aplicaría la ley para aquellos hechos de violencia concretamente establecidos ahí en la ley. Se establecía como de los 26 años, unos 3 años solamente, porque eran los hechos concretos. Pero eso fue corregido, gracias a Dios, el artículo 6, que me pasaron hoy, por cierto, de la Asamblea. El artículo 6 contempla
de que son todos los delitos o faltas que se cometen o que se han cometido durante todo ese periodo. Eso ya es bastante importante. Nosotros hemos hecho algunas consideraciones porque lamentablemente en el caso nuestro, que luchamos en la defensa de los militares, en el caso nuestro, en los cuarteles hubo un seguimiento y hay un seguimiento muy férreo. Esto es una copia cubana, mediante el cual nosotros tenemos algunos muchachos que asesoramos que están dentro de las cárceles. Por ejemplo, hay uno que le agarraron el celular. Yo no pongo en duda que si el 80% de la población está en contra del régimen, el 80% de los militares también lo estén, porque ellos son venezolanos. Entonces, este muchacho le quitaron esto que llaman los patriotas cooperantes, que también existen dentro de los cuarteles. Nosotros los llamamos en criollo los sapos. A este muchacho le quitaron el celular y, por supuesto, ya vendían haciéndole algún seguimiento. Me imagino que él murmuraba, como decimos en el ámbito militar, de lo que estaba pasando con su situación económica, sus precarios servicios médicos, y por esto está en la cárcel. Ya tiene 2 años, lo sentenciaron a 8 años por los delitos de desobediencia, de insubordinación y por ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Pero esto se los digo simplemente porque en términos generales los delitos que le imputan a las personas no son por hechos concretos, o sea, no son realmente porque han cometido delitos. En el caso particular de Hidalgo Valero, de mi persona, he sido detenido en 3 oportunidades. La primera la ordenó Diosdado Cabello desde la pelota. Recuerdo una marcha que estábamos protestando por la meritocracia militar. Me encerraron, me atropellaron, me golpearon. La segunda vez estaba defendiendo en mi condición de abogado a un muchacho, a un militar que es de los primeros de la promoción. Y en este caso fui detenido porque en la defensa yo dije públicamente que los fiscales militares eran borregos. Eran borregos porque cumplían órdenes superiores. En este caso, todo el juicio, después de 3 años, fuimos a un juicio y resultó que la palabra borrego no era ninguna ofensa. Y el tercer caso, marchando en la Plaza Altamira, fui detenido porque simplemente los hechos más concretos que se me imputaron era que una señora tenía la bandera, la cargaba con el escudo hacia abajo. Ese era el hecho más concreto. Después de 3 años en medidas cautelares, he pasado Coronel. Más de 2 meses en el monstruo de Latillo, me pusieron en libertad. O sea, conseguí mi libertad plena. Sí, coronel, lo interrumpo para que podamos hacer esta discusión un poco más dinámica y le pido a los dos que podamos responder de manera mucho más concreta, pues por temas de tiempo en televisión necesitamos ir más al punto. Y le pregunto ahora a usted, diputado, por algo que mencionaba de manera implícita el coronel Valero, y es qué pasa en esos casos donde el Estado ha utilizado algunos cargos para hacer más una persecución política, quizás como lo denuncian algunas de las víctimas. El propio Valero lo está haciendo ahora. En esos casos también se aplicará la amnistía. ¿Reconocerá el Estado venezolano que utilizó algunos casos para perseguir a quienes se oponían ideológicamente? Mira, yo todavía no conozco realmente un perseguido político en este país. Aquí hay personas actualmente dentro de la República, no sé si el coronel se encuentra hoy dentro o fuera del país, pero los que están dentro del país son libres de hacer y decir sus cosas. Él habla de una dictadura, de un régimen, él habla de un fraude el pasado 28 de julio, algo que pareciera que no conoce realmente la lógica electoral, cómo funciona la auditoría, cómo funcionan las urnas, cómo funciona el proceso de votación, cómo funcionan los testigos de cada partido político. Todavía nosotros estamos esperando que el señor Edmundo González aparezca con sus actas. Ustedes sabían que cada partido político en Venezuela se le genera una copia, que es lo que llaman el acta electoral. Aquí en Venezuela le decimos chorizo, que es como un comprobante final de un punto de venta. Cada partido político hace eso. Y cada partido político tiene acceso a hacer la auditoría. Eso es parte. Yo me pongo a analizar ahorita el discurso del coronel retirado, pero
no hay nada, no hay hechos concretos, no hay palabras concretas, solamente se anuncian como unos perseguidos políticos. Decía el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que más de 100.000 personas para poder optar por la parole en los Estados Unidos, para poder optar por otras formas de ingreso a los Estados Unidos, dijeron que era perseguido político, cuando ninguno lo era. Entonces, yo creo que ya es el momento, con respecto al tema de la ley de amnistía y convivencia democrática, es el momento de dejar los guiones atrás. Mi coronel, usted decía que usted respalda a la Fuerza Armada, que usted está apoyando al 80% de la Fuerza Armada que está contra el régimen, cosa que es algo totalmente falso. Yo quisiera que usted me dijera ahorita qué opinarían los familiares de los 120 soldados y soldadas que fueron masacrados por una potencia extranjera con un nivel superior de tecnología militar. ¿Usted acaso se ha preguntado qué están pensando sus familiares? ¿Usted está seguro que la Fuerza Armada está de acuerdo con esto? ¿Usted está seguro que el pueblo venezolano está de acuerdo con lo que pasó el pasado 3 de enero? ¿Por qué usted cree, coronel, que no se escuchó ni una cacerola en la ciudad de Caracas, ni una cacerola en ningún municipio del país? ¿Por qué usted cree, coronel, que en este momento el gobierno de los Estados Unidos está hablando, está gobernando, trabajando con el gobierno liderizado por la doctora Delcy Rodríguez? ¿Por qué usted cree que ahora hay un reconocimiento diplomático por parte de ese gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de la Revolución Bolivariana del presidente Nicolás Maduro Moro, hoy prisionero de guerra? Cuando nosotros vemos que el secretario de Energía de los Estados Unidos viene a Venezuela y donde viene también la encargada de negocios Dodd, y ya está haciendo vida en nuestra república, que por cierto, los carnavales en esta fecha demostraron que aquí no hay ninguna dictadura, aquí lo que hay es felicidad y amor. O sea, es muy contraproducente, coronel, ese discurso que usted tiene, y ese discurso, yo le pido, déjelo en el pasado, porque ahorita estamos buscando la convivencia y la paz democrática. A esas personas que hoy, a esta hora, están siendo liberados, lo está haciendo es la Revolución Bolivariana. Quien está pidiendo la ley de amnistía es el Ejecutivo Nacional, es la doctora Delcy Rodríguez quien nos los pidió en días pasados desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y es la Asamblea Nacional donde hay diputados de oposición y diputados de la izquierda venezolana, en el cual yo soy parte, los que estamos discutiendo para que esta ley sea, bueno, lo mejor que le caiga a la nación, que sea una ley de entendimiento, una ley para la paz, una ley para la armonía. No es posible y no es responsable que un coronel retirado de la República diga hoy que todos los que están privados de libertad son presos políticos. Eso no existe. Hay personas, o dígame usted, una persona que se ponía una camisa de un color político, amarilla, cabe destacar, y que fue capaz de rociarle un bidón de gasolina al joven Oscar Figuera en el municipio de Chacao, a solo 30 metros de la Plaza Altamira. Usted, coronel, ahorita que estoy viendo la cara que usted tiene, o sea, por esta vía estoy viendo, ¿usted cree que quien quemó a ese muchacho es un perseguido político? Es un preso Diputado, político. démosle precisamente el espacio al coronel para responderle lo que usted le ha planteado. Y le pregunto también, coronel, usted decía que esta ley de amnistía y convivencia ha sido obligatoria, ha sido impuesta, algo que contradice el diputado Gutiérrez. ¿Qué pruebas tiene usted, coronel, para decir que esto es una imposición? Sí, simple y llanamente después del glorioso 3 de enero, las cosas empezaron a cambiar. No se olviden que los oíamos, incluso al amigo, al diputado que está allí conversando, yo no lo conozco personalmente, por supuesto, que el imperio, que el imperialismo, y ahora resulta que se están abrazando con el imperio y el imperialismo. El planteamiento es que aquí tenemos que ser sinceros con el país. Lo que ha habido es una dictadura férrea y es lo que queremos cambiar. Yo le digo a este señor, al señor diputado, pues yo tengo amigos también allá en la Asamblea Nacional, independientemente, yo no soy radical de ningún partido, ni pretendo serlo. Yo lo que pienso es que la ley tiene que avanzar y ponerse en libertad a la mayoría de esos
600 venezolanos que todavía están en las cárceles. Ahí hay dos doctores, amigos míos de allá de Trujillo, que por poner una pancarta haciendo alusión a los Estados Unidos están presos. Pero lo más grave es que, como en la época de Hitler, a esos dos médicos que tienen una clínica en la Floresta, allá en Valera, en mi pueblo, resulta que le mandaron a los colectivos a saquearle, le quitaron la ambulancia que él tenía, porque ellos dos, él y su esposa, son médicos y están presos, son gente reconocida y muy valiosa en Trujillo, y resulta que le saquearon el consultorio, acabaron con ese consultorio. Y estos son hechos aislados, como quizás el que usted habla de que quemaron a fulano o no, pero en forma general, la mayoría de los que hemos estado en la cárcel, yo estuve en la cárcel por orden de Diosdado Cabello, así de sencillo. Las dos veces que estuve fue por orden de Diosdado Cabello. Él ordenó meterme y él ordenó la libertad. Posterior, después que las presiones de mi familia llegaron, me pusieron a libertad, porque esa es la realidad que vivimos, de que estos muchachos en los cuarteles, yo tengo un general que es amigo mío, Hernández Acosta, él está preso, ya creo que le impusieron 16 años de cárcel, lo implican en los actos esos del 4 de agosto, por ahí en el año 17. Lo conozco, a ese oficial lo conozco, estuvo en antidrogas y por supuesto que venía oponiéndose al régimen. Le buscaron la vuelta hasta que lo metieron preso. Al teniente coronel Igber Chaparro, a quien también conozco, y conozco a su padre y a su familia, a ese oficial, por simplemente oponerse a la mala alimentación de su tropa, está preso. Lo que quiero es que abran los ojos en la Asamblea Nacional, porque esto no se trata de hechos concretos, sino analizar cada uno de los casos que se están sometiendo, y lo que yo recomendaría es que una vez que entre en vigencia la ley, le den un plazo a los tribunales para que pongan en libertad en un plazo perentorio de 1 día o 2 días a todos los presos políticos, pero que le den acceso a esos expedientes a los defensores privados también, para que ellos pongan su opinión, porque la mayoría de los casos no puede ser que el mismo juez que sentenció a una persona a 30 años por razones de estricto derecho debe inhibirse del caso, al igual que el fiscal que actúa en esos casos. Sí, y ya vamos a profundizar en ese plazo del tribunal, pero antes quiero conocer su opinión, coronel, muy brevemente, por favor, sobre el artículo 7 y la posibilidad de que incluso los exiliados deban regresar a Venezuela para presentarse ante un juez. Sí, yo estoy muy claro. Yo creo que esas son paralizaciones de las discusiones a propósito para que no se avance, porque para mí en lo personal sería indiferente. Yo creo que si yo estuviera en el exterior, le digo al diputado, señor diputado, yo estoy en Venezuela, afortunadamente ahora, gracias a Dios, podemos hablar, porque en el futuro no nos aplicará la ley esa del odio o la ley orgánica de Simón Bolívar, sino que podemos hablar, y el llamado que le hago a toda la gente es que a todos los opositores, que ya hagamos opinión. Tenemos que defender a esos presos políticos, tenemos que defenderlos. Les repito que no es posible de que porque un señor se le ocurre al Diosdado Cabello decir de que de que metan preso a alguien, lo meten preso, y allí no hay derecho, no hay orden de detención, etcétera, etcétera. De tal forma que nosotros estamos muy claros. El artículo que usted me vea, lo que yo creo es que a cualquier persona que está en el exterior y que ha sido perseguido, tiene un juicio abierto, le conviene venir al tribunal, pero no para ponerse a derecho, sino venir al tribunal para que apliquen la ley de amnistía, le den la amnistía, pero a él le interesa de que no quede un juicio abierto al tribunal, de tal forma que lo que estaba cerrado allí, de que es reconocer o no reconocer, ahí hay términos en la ley, en los artículos que yo he leído, que parece que sí, yo soy responsable, porque la verdad verdadera es que la mayoría de los presos políticos están injustamente encarcelados.
Y vamos a ir sobre ese punto que usted mencionaba de los tiempos del tribunal y con esto también concluimos nuestro programa. Diputado, quedan únicamente 3 minutos. Le pido que por favor pueda responder en ese lapso. Y la pregunta es, una vez se apruebe la ley de amnistía y convivencia, ¿qué puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que las personas que estén en las cárceles queden en libertad o se necesita esperar a la decisión de un tribunal? Y se lo pregunto porque es una de las preocupaciones de diferentes organizaciones como Foro Penal que dicen que dentro de la ley no está explícito cuánto tiempo puede pasar e incluso una vez aprobada podría tardarse meses o semanas la liberación. Mira, el Foro Penal está promoviendo esa narrativa porque nosotros ya en las distintas consultas públicas que hemos recibido, bueno, hemos también recibido casos donde el Foro Penal, una ONG, y así como esa, otras ONG, están cobrándole a las personas que están privadas de libertad para decir que van a ser liberadas. Hay que tener cuidado con eso y es una denuncia pública que ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, hemos hecho todo, que eso no es así. Es una ley, ¿verdad?, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, en segunda discusión va a ser aprobada y una vez que sea aprobada la ley conforme a toda esta discusión que estamos haciendo, este gran bloque de venezolanos, sin importar su color político, cuando sea promulgado por el Ejecutivo Nacional, empecemos a ver pues cómo van a darse distintas y masivas excarcelaciones según lo que dicte la ley y según lo que quede aprobado en esta segunda discusión. Hay que recordar que el artículo 29 de nuestra Constitución lo reza muy claro. Las violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad están excluidos, así como los crímenes de guerra, así como el homicidio intencional, el tráfico de estupefacientes y los delitos contra el patrimonio público. Es el momento del reencuentro nacional y es la revolución bolivariana la que a partir del 25 de diciembre del año pasado, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy prisionero de guerra, pues ya estaba realizando una serie de excarcelaciones. Y yo estoy bien seguro, coronel, que el capitán no tiene nada que ver con su caso. Aquí todo el mundo quiere hacer creer que hay una dictadura, que hay varias personas que se aprovechan de su cargo cuando no es así. Aquí hay una democracia plena y protagónica. Coronel, a usted me parece que usted desconoce y no conoce tampoco las leyes venezolanas, la Constitución, ni la forma como se inicia un proceso. Yo creo que ni siquiera conoce cuáles son las fuentes del derecho, no nada más en Venezuela, sino a nivel internacional. Con todo respeto a su edad, coronel, creo que usted debe leerse más. Usted acaba de decir hace rato que a usted le habían mandado una ley con 6 artículos. No, señor, el guacho de la ley, de la propuesta de ley de convivencia es de 13 artículos. Pueden ser más o pueden ser menos después de esta segunda discusión. Entonces, los diputados que le están mandando esa ley, o es que si usted la leyó o no leyó, le comento que son 13 artículos, no 6. Diputado y coronel, les agradezco su participación. Simplemente una clarificación. Usted decía que el Foro Penal está cobrando para hacer esa defensa. En efecto, es una acusación que ha hecho en reiteradas ocasiones el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Sin embargo, Foro Penal ha dicho abiertamente que no cobra nada para atender y para asesorar jurídicamente a estas personas y que actúa pro bono. Es la versión de Foro Penal y la pongo también sobre la mesa para equilibrar. Freddy Gutiérrez e Hidalgo Valero, les agradezco profundamente por participar en el debate de France 24 y gracias también a la jefe de edición Laura Garzón y a la productora de invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros aquí en France 24.